Hoy te traigo una de esas peleas que todavía se discute en bares, gimnasios y foros de fanáticos. La noche en que Floyd Mayweather Jr., el invicto, el perfeccionista, el genio del ring, estuvo a punto de perderlo todo. Y no fue contra un ícono mediático o un gran nombre de Hollywood. Fue contra un guerrero mexicano llamado José Luis Castillo, que no vino a jugar ni a pedir respeto, vino a ganárselo a golpes. Este combate no solo fue técnico, fue emocional, fue tenso, fue polémico. Y si te quedas hasta el final vas a entender por qué esta pelea es una de las más discutidas de toda la carrera de Mayweather. Y quizás la noche que más cerca estuvo de perder su invicto. Así que ya sabes, deja tu like si te gusta el boxeo real, suscríbete si eres de los que ama las historias con drama, técnica y corazón, y compártelo con ese amigo que cree que Mayweather nunca fue puesto a prueba. Y dime en los comentarios, ¿crees que Mayweather realmente ganó esa noche? ¿O le robaron a Castillo? Ahora sí, prepárate, porque esta historia tiene giros, secretos y detalles que van a cambiar cómo ves esta pelea para siempre. Para entender lo que sucedió esa noche, necesitamos retroceder un poco. Hablamos de dos mundos completamente diferentes que estaban a punto de chocar de una manera que cambiaría el curso de la historia del boxeo. Floyd Mayweather Jr. no era simplemente un boxeador más. Desde su juventud, Floyd había demostrado que su técnica era más que un don. Era una construcción meticulosa, una obra de arte. Había crecido en un entorno donde el boxeo era la vida misma, y eso lo llevó a desarrollar una defensa única, casi imposible de superar. Su estilo era conocido por su defensa impecable, su capacidad para leer el movimiento del oponente y su velocidad sobrenatural que le permitía hacer desaparecer los golpes antes de que los rivales pudieran siquiera pensar en conectarlos. Desde su paso por las categorías más bajas, Mayweather había dejado claro que no era un boxeador común. Su carrera en peso superpluma comenzó con una serie de victorias que lo llevaron rápidamente al estrellato. A su paso, dejó atrás una estela de rivales derrotados, algunos con carreras sólidas, pero ninguno tan preparado para lo que estaba por venir. Fue en la categoría ligera donde alcanzó su cima, donde su nombre comenzó a ser asociado con el concepto de perfección. Y es que no solo ganaba, sino que dominé el ring sin siquiera sudar. Su invicto era más que una estadística, era su carta de presentación, un escudo que lo hacía parecer indestructible. Sin embargo, algo que pocas veces se menciona de Floyd Mayweather, y que tienes que tener en cuenta para más adelante en la historia, es que detrás de esa perfección se encontraba un estratega que manejaba su carrera con una precisión quirúrgica. Muchos afirman que Mayweather, más que enfrentarse a los mejores, eligió cuidadosamente a sus oponentes, asegurándose de evitar aquellos que realmente podrían poner en peligro su invicto. Claro, muchos lo llamaban el mejor de todos los tiempos, pero también había quienes sostenían que el invicto de Floyd se debía más a su selección de peleas que a sus habilidades en el ring. Era un maestro en la manipulación de su carrera. Recuerda esto para más adelante, porque este punto será clave cuando lleguemos al desenlace de esta historia. Ahora, si Mayweather representaba la perfección en la técnica y el control, José Luis Castillo era todo lo contrario, un guerrero hecho a golpes, con una mentalidad de hierro. Castillo no era el boxeador estéticamente bello ni el más rápido, pero tenía algo que muchos consideraban aún más valioso: coraje inquebrantable. Provenía de una familia humilde en México, donde el boxeo no era solo un deporte, sino una forma de supervivencia. Desde sus inicios, Castillo fue conocido por su agresividad y su capacidad para soportar el castigo, algo que lo hacía peligrosísimo para cualquiera en el ring. A diferencia de otros boxeadores que luchaban para ser conocidos o ganar fama, Castillo luchaba para salir de la oscuridad. Para él, Mayweather representaba algo más que un invicto. Representaba el estatus de alguien que había conseguido todo en el boxeo sin haber sido realmente puesto a prueba. En su mente, esa noche podía ser su oportunidad para no solo ganar un campeonato, sino para desmentir la idea de que Mayweather era invulnerable. Para Castillo, no era solo una pelea más, era la pelea de su vida. La gente subestimaba a José Luis, lo tachaban de ser un boxeador rudo, pero no tan brillante como otros, pero esa era justamente su ventaja. Nadie lo vio venir. La preparación de Castillo para este combate fue a otro nivel. Se sumergió en un régimen de entrenamiento intenso, y su objetivo era simple: presionar a Mayweather, atacar su cuerpo, quitarle el aire, incomodarlo, forzarlo a pelear a su ritmo. En lugar de esquivar, Castillo se comprometió a ir directo al choque, usando su resistencia y poder para desgastar a Floyd. Sabía que para derrotar a un boxeador como Mayweather, no bastaba con la técnica, había que llegar a él de una manera que lo sacudiera, que lo pusiera en una situación incómoda. Y eso, lo que algunos consideraron su debilidad, era en realidad su arma secreta. Ahora, hay algo que tienes que recordar de este enfrentamiento. Mientras Mayweather se enfrentaba a su oponente con una técnica pulida, la resistencia de Castillo era la gran incógnita que podría darle la victoria. Recuerda esto, porque lo que está por suceder no solo depende de los golpes, depende de la voluntad de uno y la resistencia del otro. Al llegar a Las Vegas esa noche, los dos hombres no solo peleaban por el campeonato mundial ligero del CMB, peleaban por algo mucho más grande, por la posibilidad de escribir su nombre en la historia del boxeo. Mayweather,
con su invicto, con su aura de perfección, Castillo, con su hambre, con su determinación, con el deseo de ser el primero en derribar ese muro. Las luces del MGM Grand brillaban con fuerza, y cuando los dos boxeadores se enfrentaron en el centro del ring, todos sabían que esta pelea sería diferente. No era solo una pelea más, no era solo un título, era un choque entre el invencible y el guerrero. Y cuando sonó la campana, la batalla comenzó, y lo que ocurrió en los siguientes 12 asaltos, nadie lo podría haber anticipado. El primer round comenzó con una intensidad palpable. Desde el momento en que la campana sonó, José Luis Castillo se lanzó hacia Floyd Mayweather con una furia que sorprendió a muchos. No era un inicio cauteloso ni técnico, como se esperaba de un boxeador de su calibre. Castillo no vino a bailar alrededor de su oponente, vino a golpear, presionar y desgastar. Y, aunque Mayweather se había preparado para un combate difícil, nadie, ni siquiera él mismo, podría haber anticipado el nivel de resistencia y determinación que Castillo iba a mostrar esa noche. Recuerda esto, Castillo no solo iba a desafiar a Mayweather físicamente, sino que iba a hacerlo emocionalmente. En ese primer round, el mexicano dejó en claro que su estrategia era simple: hacer que Floyd no pudiera respirar, no pudiera moverse libremente. Y eso era exactamente lo que hizo. Desde el principio, Castillo fue agresivo y no permitió que Mayweather se moviera con la fluidez que acostumbraba. El golpeo al cuerpo de Floyd fue constante y los ataques de Castillo fueron implacables. Lo que hacía aún más aterrador para Mayweather era que no solo estaba enfrentando a un hombre más grande y fuerte, sino a un boxeador con un hambre insaciable de victoria. Pero en la esquina de Floyd Mayweather, los entrenadores y su padre, Floyd Sr., comenzaron a darse cuenta de que esto no era solo una pelea común. El ritmo frenético de Castillo estaba comenzando a desconcertar a Mayweather. En lugar de brillar en su defensa impecable, Floyd parecía estar forzado a moverse hacia atrás, algo que raramente se veía en él. Esto, por supuesto, le estaba causando un estrés mental considerable. Recordemos que Mayweather, hasta esa pelea, había sido el amo de las situaciones, siempre calculador y dueño del control. Sin embargo, algo estaba cambiando. Toma en cuenta esto: la fortaleza mental de Mayweather es una de las cualidades que más lo definieron durante su carrera, y esta pelea iba a probar esa fortaleza como nunca antes. ¿Podría mantener su invicto contra alguien tan decidido a derrotarlo? ¿Podría encontrar una manera de adaptarse a un estilo de pelea tan diferente al que estaba acostumbrado? La respuesta a esas preguntas no sería sencilla, y todo dependería de cómo Floyd pudiera ajustar su estrategia. A medida que los rounds avanzaban, la presión aumentaba. En los primeros 5 asaltos, Castillo ya había dejado en claro que este combate no sería una caminata para Mayweather. El ritmo imponente de Castillo estaba empezando a desgastar a Floyd, y cada vez que intentaba contrarrestar con su típico estilo defensivo, el mexicano lo presionaba contra las cuerdas, lo agobiaba y lo sometía al desgaste físico. Los primeros intercambios fueron como un choque de titanes, pero Mayweather estaba comenzando a descubrir que este no era el mismo tipo de oponente que había enfrentado antes. Recuerda, en el fondo de la mente de Floyd Mayweather, había una sombra que comenzaba a crecer: la duda. No había logrado dominar el ring como de costumbre. No estaba haciendo lo que mejor sabía hacer: moverse, bailar, esquivar. Ahora, Castillo lo estaba haciendo pelear, algo que Mayweather evitaba a toda costa. Esto era algo nuevo para él, y las preguntas comenzaban a acumularse. ¿Era Castillo demasiado fuerte? ¿Podría Mayweather encontrar la forma de cambiar la dinámica antes de que fuera demasiado tarde? Por otro lado, José Luis Castillo, por su parte, no estaba mostrando signos de debilidad. De hecho, estaba comenzando a sentirse más confiado. Sabía que el invicto de Floyd era su mayor activo, y él estaba decididamente dispuesto a derribarlo. Algo que tienes que tener en cuenta para lo que vendrá después: Castillo estaba dando lo mejor de sí, pero algo estaba sucediendo en su cuerpo. A medida que la pelea avanzaba, empezaba a notar que se estaba agotando más rápido de lo que había anticipado. Los rounds eran largos, y la intensidad de los golpes que estaba recibiendo de Mayweather, aunque no le dejaban marcas visibles, sí comenzaban a afectar su resistencia. Pero, al igual que un guerrero feroz, Castillo seguía buscando la oportunidad perfecta, siempre agresivo, siempre hambriento. Por otro lado, Floyd Mayweather, pese a estar siendo superado por momentos, sabía que en el fondo de su técnica y estilo había una habilidad que aún podía sacarlo de este lío. El tiempo era su mejor amigo. Si lograba resistir la presión, el desgaste comenzaría a hacer su efecto en Castillo, que, por más que estuviera presionando, no era invulnerable. Recuerda esto para más adelante, porque lo que estaba por ocurrir en los siguientes rounds sería crucial para definir el destino de esta pelea. La pregunta ahora era: ¿podría Mayweather adaptar su estrategia, encontrar un nuevo enfoque y convertir esa duda en confianza? Solo el tiempo lo diría, pero con cada round, la pelea se volvía más y más impredecible. En ese momento, el futuro de Floyd Mayweather ya no parecía tan claro como antes. Lo que antes era un camino de victorias imbatibles, ahora parecía estar lleno de obstáculos, y la sombra de José Luis Castillo seguía acechando.
¿Quieres tener la fuerza, el coraje y la actitud imparable de ellos? Entonces escucha con atención. Imagina poder defenderte en cualquier situación, caminar por la calle con seguridad total, saber que si alguien te toca, no va a volver a intentarlo nunca más. No necesitas ser un experto, no necesitas tener experiencia previa, solo necesitas la preparación correcta. Y aquí está la solución directa. Hemos creado un programa completo de entrenamiento en defensa personal, inspirado en los estilos más brutales y efectivos del combate real. Fuerza, técnica, control mental y movimientos explosivos que puedes aplicar en la vida real para protegerte a ti y a los tuyos. Pero ahora viene la verdad que casi nadie te dice. ¿Sabías que más del 80% de las personas no sabrían cómo reaccionar si los atacan en la calle? No sabrían cómo moverse, no sabrían cómo responder, ni cómo protegerse. Y en ese segundo de duda, todo puede cambiar. ¿Te vas a arriesgar a ser uno de ellos? Esa sensación de inseguridad, ese miedo que paraliza, ese vacío que sientes cuando sabes que no estás preparado, se termina hoy. Con nuestro nuevo curso de preparación completa, vas a entrenar cuerpo, mente y reflejos. No solo vas a aprender a defenderte, te vas a convertir en una versión más fuerte, más rápida y más poderosa de ti mismo. Y lo mejor, durante las próximas 48 horas, puedes adquirir este entrenamiento completo a un precio premium limitado. Después de eso, el precio sube y no volverás a ver esta oferta. Haz clic en el enlace que está en la descripción. No esperes, no postergues tu seguridad, no postergues tu poder, porque cuando llegue el momento de actuar, solo los preparados sobreviven. Alto ahí. Si te está gustando el video y si alguna vez has tenido una pelea difícil en tu vida, regálame un like y suscríbete al canal si amas a tu mamá. Pero no te vayas, porque lo mejor está por venir. La pelea estaba en su punto más crítico y la tensión podía sentirse en el aire. Floyd Mayweather, quien había sido presionado incansablemente por José Luis Castillo en los primeros rounds, estaba comenzando a ajustar su estrategia. Recuerda esto, Mayweather es conocido por su capacidad de adaptarse, y en este momento estaba a punto de mostrar una de las mejores versiones de sí mismo. Cada round que pasaba era más de lo que Castillo podía soportar, y poco a poco, el mexicano comenzaba a sentir el peso de esa intensidad que había colocado sobre su oponente. Pero, como cualquier peleador experimentado sabe, la pelea no se gana en los primeros 5 rounds. La resistencia y la sabiduría dentro del ring se miden en los momentos más intensos, cuando todo parece perdido. La presión que Castillo había ejercido sobre Mayweather no era algo fácil de mantener. Cada golpe lanzado, cada presión constante, iba agotando las fuerzas del mexicano. Y como ocurre en todo combate de alto nivel, la estrategia de Floyd empezó a brillar. El boxeador de Grand Rapids, Michigan, se caracterizaba por ser un maestro de la defensa, y si bien había sido arrinconado en los primeros rounds, estaba comenzando a usar su inteligencia para dar pequeños pasos hacia un cambio total. Toma en cuenta esto, porque es aquí donde la experiencia de Mayweather se hizo evidente. Mientras Castillo no dejaba de presionar, Mayweather comenzó a desarrollar una táctica más meticulosa. Poco a poco, empezó a mover su cuerpo con más fluidez, a evadir los golpes y, finalmente, a encontrar su ritmo. La capacidad de Floyd para leer la pelea y encontrar la forma de contrarrestar el estilo agresivo de Castillo sería crucial. Es en este tipo de momentos donde un boxeador de la talla de Mayweather se distingue, porque mientras otros se desmoronarían, él parece encontrar una segunda respiración. A medida que pasaban los rounds, el control del ring empezó a volverse más equilibrado. Aunque Castillo seguía siendo agresivo, las acciones de Mayweather comenzaron a reducir la efectividad de los ataques de su oponente. La transición de la lucha era evidente. Castillo ya no estaba metiendo tantas manos como antes, y aunque su corazón seguía siendo feroz, su cuerpo comenzaba a hablar. ¿Recuerdas lo que te dije antes sobre el desgaste de Castillo? Bueno, ahora se veía claro. El exceso de esfuerzo durante los primeros rounds estaba comenzando a afectarlo. Cada vez que intentaba cargar hacia Mayweather, los movimientos de Floyd se volvían más fluidos, más evasivos. Ya no estaba presionado contra las cuerdas tanto como al principio. La batalla ahora era una prueba de resistencia, y el desgaste físico de Castillo se estaba convirtiendo en un factor decisivo. A partir del sexto round, la pelea comenzó a tomar un giro inesperado. Floyd Mayweather empezó a golpear con mayor precisión, a imponer su ritmo en el ring, y aunque todavía Castillo lo presionaba en algunos momentos, la balanza se estaba inclinando lentamente hacia el lado de Floyd. Cada vez que Castillo trataba de acercarse, Mayweather lo golpeaba con contragolpes letales, moviéndose rápidamente y usando la ventaja de su agilidad. En este punto, la pelea pasó de ser una prueba de fuerza física a una batalla mental y técnica. Pero hay algo importante que debes recordar. A pesar de la aparente ventaja que Mayweather estaba ganando en ese momento, Castillo no estaba derrotado. Aún le quedaba algo por dar, algo que definiría el rumbo final de esta pelea. A medida que avanzaban los rounds finales, la decisión de Castillo de seguir presionando mientras su cuerpo se agotaba, le otorgaba momentos de brillantez esporádica, recordándole a Floyd que esta pelea no se definiría hasta el último segundo. En los rounds finales, la lucha se convirtió en una verdadera guerra de desgaste. El plan de Mayweather de dejar que Castillo se agotara poco a poco comenzaba a dar frutos. Castillo, que al principio había sido una tormenta imparable, ya no tenía la misma
misma potencia. Sus golpes eran más lentos, menos directos, y Mayweather aprovechó esa oportunidad para cerrar con fuerza, golpeando y moviéndose con la elegancia que lo caracteriza. Finalmente, el ring se cerró en lo que parecía ser el último asalto. El marcador de los jueces reflejaba una pelea equilibrada, pero la actuación de Mayweather en los últimos rounds había sido suficiente para asegurar la victoria. El combate no fue fácil, pero, al final, Floyd Mayweather ganó por decisión unánime. Aunque la victoria fue clara, todos sabían que José Luis Castillo había estado más cerca de lo que cualquier otro oponente había estado para derrotar a Mayweather. El impacto de esta pelea fue mucho más que el resultado en sí. Esta pelea cambió la narrativa sobre Floyd Mayweather. Fue una prueba de que incluso un maestro de la defensa puede ser desbordado, y de que el verdadero carácter de un campeón se muestra no solo cuando todo está a su favor, sino cuando todo parece estar en su contra. Recuerda esto, el corazón y la determinación son esenciales, pero la inteligencia y la adaptabilidad, como mostró Mayweather, son lo que separan a los campeones de los simples luchadores. Alto ahí. Si esta historia te está impactando tanto como a mí, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Si amas el boxeo tanto como nosotros, comparte este video con tus amigos para que conozcan la increíble historia de cómo Floyd Mayweather se enfrentó a uno de sus mayores desafíos. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo más historias épicas como esta. El combate entre Floyd Mayweather y José Luis Castillo no fue simplemente una pelea más en la carrera de Mayweather. Fue una batalla que puso a prueba todo lo que Floyd había construido durante su carrera, su mente estratégica, su capacidad de adaptación y su resistencia mental y física. A menudo se dice que los verdaderos campeones no son aquellos que ganan todas las peleas fácilmente, sino los que pueden sobreponerse cuando las cosas no van según lo planeado. Esta pelea demostró que incluso el invicto Floyd Mayweather tenía sus momentos de duda, de presión y de vulnerabilidad. Pero también mostró algo aún más impresionante, su capacidad para reponerse, adaptarse y dominar cuando más lo necesitaba. A pesar de la dificultad que representó Castillo y del desgaste físico y mental que Floyd experimentó durante esos intensos rounds, Mayweather logró superar el desafío con su estrategia y paciencia. Al final, la victoria no solo se debió a su destreza técnica, sino a su mentalidad y a su capacidad para mantenerse firme bajo presión. Esta es una de las razones por las que Floyd Mayweather sigue siendo considerado uno de los mejores boxeadores de la historia. Después de la pelea, Floyd siguió invicto, y la victoria sobre Castillo se convirtió en una de las muchas que cimentaron su legado en el boxeo. Años después, esa noche memorable ante José Luis Castillo seguiría siendo un recordatorio de que, a pesar de ser un maestro defensivo, Mayweather tuvo que enfrentarse a su propia batalla interna y externa para mantener su estatus invicto. La pelea contra Castillo no solo destacó las debilidades de Floyd, sino también su capacidad para crecer y mejorar frente a un verdadero reto. La historia de Mayweather y Castillo es un recordatorio de que el boxeo es más que fuerza física. Es una guerra mental, una batalla entre inteligencia, estrategia y voluntad de ganar. Para muchos, esta pelea será recordada no solo como una de las mayores pruebas de Floyd, sino como una muestra de su carácter inquebrantable. Así, la pregunta que sigue siendo relevante hoy en día es, ¿qué otros campeones del boxeo enfrentaron desafíos tan grandes como los de Mayweather? ¿Habrá algún otro que pueda, alguna vez, desafiarlo de manera similar? Gracias por ver el video, y no olvides suscribirte, darle like y compartir para más historias inspiradoras. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, el verdadero desafío está en seguir adelante cuando todos los ojos están sobre ti.